O bueno, sí, bueno, listo. Con la ayuda de Dios vamos a ver el estudio acerca del libro de Esther. Entonces voy a compartir la pantalla y me dicen cuando la puedan ver. Listo, hermana. ¿Ok? Si en algún punto tienen alguna duda o sienten que algo no lo estoy, o más bien se quedan ahí con la duda acerca de algo que no se está explicando muy bien, me dicen y me detengo y lo platicamos más a profundidad, ¿no? Eh, bueno, el libro de Esther. ¿De qué se trata esto? ¿De qué se va a tratar este estudio? Pues nosotros podemos estudiar a mucha profundidad, a mediana profundidad, por encima. Esto va a ser como un esquema general, tocando algunos puntos relevantes, por así ya mencionarlo, acerca del libro de Esther, ¿no? Para empezar, debemos recordar en cuanto a la Biblia, que está dividida en diferentes libros y estos son algunos que tenemos que decir antes de llegar a Esther, Génesis, Éxodo, Levíticos, el listado de los libros de la Biblia: Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Es importante que recuerden algo: los libros de la Biblia no están cronológicamente ordenados. Es decir, no es que el libro de Malaquías sea el último libro en que se escribió o algo así, no. De hecho, uno de los últimos libros que se escriben en cuanto a una cuestión de tiempo es este libro, el libro de Esther. Y vamos a ver de qué trata este libro de Esther. Bueno, solamente como recordatorio, ahí vemos cómo se divide el Antiguo Testamento: Pentateuco, libros históricos, proféticos, profetas mayores y menores. ¿En qué categoría entra el libro de Esther? El libro de Esther entra en una categoría de estos libros históricos que lo componen 12 libros. Eh, Muy bien, aquí se menciona, tiene esta división: tiempo de afianzamiento, Josué, Jueces, Ruth; tiempo de los reyes, primero y segundo de Samuel, Reyes y Crónicas. Aquí vamos a poder encontrar todos los libros de los reyes de la historia de Israel. Y luego tiempo después del exilio. Tiempo después del exilio. ¿Qué fue esto? ¿Qué sucede en este tiempo después del exilio? Bueno, aquí se escriben estos libros: Esdras, Nehemías, Esther. ¿Recuerdan algo? Si pudiéramos hablar una cronología rápida, sencilla, estaríamos hablando: Dios creó al hombre. El hombre sale del Edén por a través del pecado, empieza a multiplicarse las personas, hay mucha maldad. Cronológicamente, lo que continuaría es Noé y el arca. Entonces se salvan ellos por la misericordia de Dios, la tierra se vuelve a llenar. Entonces empieza a haber el aumento de población en la tierra. Podríamos llegar a Abraham, Isaac y Jacob. Nace el pueblo de Israel con los patriarcas. El pueblo de Israel pasa, la historia es larga. Llegamos a que van a Egipto, de Egipto son liberados, después de Egipto son llevados a la tierra prometida. Cuando llegan a la tierra prometida, a través de muchas batallas que Dios les dio a ellos para vencer, entonces lo que sucede después es que comienzan a surgir estas figuras de los profetas y de los reyes. Empieza a levantarse Saúl, después David, después Salomón, Roboam. Bueno, con Roboam se hace una división: el reino del norte, el reino del sur. No es el tema ahorita tocar toda esta parte de la historia, pero todo esto se divide en el norte y surgen reyes de un lado y reyes del otro lado. Llega el profeta Jeremías diciéndole: si no se arrepienten, va a venir un pueblo más grande que ustedes y los va a conquistar. Este pueblo es el pueblo de Babilonia. Entonces Israel, incrédulo, no lo cree, y resulta que Babilonia llega y al pueblo de Israel lo lleva cautivo a su ciudad. Entonces lo lleva cautivo a la ciudad de Babilonia, y aquí entran algunas otras figuras como el profeta Daniel, Esdras. Y entonces esta época, fíjense, yo narré así de manera general, pero esta época que estoy hablando de que se los llevan a Babilonia se llama exilio, ¿ok? Se llama el tiempo del exilio. ¿Qué pasa? Cuando están ellos en Babilonia, después
empiezan a regresar otra vez a la nación de Israel y regresan y empiezan a surgir otros eventos. A este periodo de tiempo se le llama el tiempo del periodo del post-exilio. Es decir, hubo un antes del exilio, el exilio que consiste en que fueron llevados a otro reino, y después el tiempo del post-exilio, es decir, lo que sucedió después del post-exilio. Esther, el libro de Esther se coloca justamente hasta esta última parte del posexilio. Por eso yo les digo que es uno de los últimos libros en realidad en que se escriben en la Biblia, aunque no aparece en ese orden, nuevamente lo repito, pero ahí es donde se coloca este libro de Esther. Ay, fue muy rápido. A ver, ahí está. Ok. Entonces, en hebreo, Esther Adasa, que significa Arrayán. La versión de la Biblia que se conoce como Septuaginta, que es la traducida del hebreo a griego, es el nombre que en español significa estrella. ¿Ok? Esta palabra Esther es entonces una palabra que podríamos traducirlo en nuestro lenguaje moderno como estrella. Mardoqueo, quien es el tío de Esther, le cambió el nombre de Arrayán a Estrella en el persa, pues la flor de la Arrayán tiene esta forma. Por aquí aparece ahí en la diapositiva, se alcanzan a ver, traducción un poquito más grande, una flor de Arrayán. Entonces, el tío de Mardoqueo, en vez de llamarla Arrayán, él decide ponerle Esther, que significa estrella, que yo creo que a lo mejor se le figuró por ahí la figura, ¿no? Que se parece. Esto significa el nombre de Esther. Ok. Ahora, el autor, la tradición hebrea le adjudica que el autor del libro, quien escribió el libro, pues no fue Esther. En este caso se lo adjudican a Mardoqueo, que fue el tío de Esther. El libro fue escrito en el 465-225 a.C. y cubre un periodo de 20 años. Tiene un estilo narrativo en su forma en el que cuenta las cosas y tiene un propósito. Miren, antes de decir el propósito, el libro de Esther tiene una de las curiosidades que se mencionan dentro de la Biblia, y es que la palabra Dios o la referencia a Dios, por así llamarlo, o incluso la misma palabra Dios, no aparece en todo el libro de Esther. A diferencia de otros libros donde podemos encontrar las traducciones en nuestro lenguaje moderno de Jehová, Dios, el Señor, todo esto, Adonai, todo este tipo de referencias a Dios, en el libro de Esther, si ustedes lo leen, no aparece en el escrito. No por eso significa que sea un libro malo o que esté mal. No, sino que este propósito relata la manera milagrosa en que Dios libró y protegió a su pueblo de un intento de exterminio étnico por parte de uno de los funcionarios persas. Otra vez, no aparece el nombre de Dios, pero podemos ver la mano de Dios moviéndose a través de todo el libro. Por los acontecimientos que suceden y cómo suceden, podemos entender que en realidad había alguien moviendo todas las cosas y permitiéndolo con su gracia, que en este caso fue el mismo Dios, ¿no? Pero es una de las curiosidades que menciona el libro que se menciona acerca del libro de Esther, que aunque no se mencione Dios, Dios es el que está moviendo todas las cosas. Ahora, el material de este libro de Esther nos proporciona información histórica que poseemos del tiempo en que los judíos vivieron en el imperio persa. Otra vez, los judíos, el pueblo de Dios que había sido llevado a Babilonia y después de Babilonia, tuvo una serie de eventos donde el imperio babilónico es conquistado por los medos persas. Entonces, aquí es donde entran estas figuras de estos reyes, y aquí es donde vamos a estar hablando acerca de la historia que sucedió y que es real, ¿no? Dios utilizó a una joven bella y valiente para salvar a su pueblo cuando estuvo amenazado por el exterminio. El origen de la fiesta hebrea del Purim se encuentra en las páginas de este pequeño libro. Muy bien, si ustedes buscan en Google, donde sea Purim, esta palabra, Purim, que significa suerte, esta palabra, esta es una fiesta que los judíos hasta el día de hoy celebran.
Es decir, hasta el día de hoy se festejan la fiesta del Purim, recordando justamente lo que Dios hizo en este evento que está narrado en la Biblia, donde en resumen lo que sucede es que Dios los libró de la mano de personas que querían exterminar a todos los judíos. Así como el día de hoy ustedes en la escuela o en algún otro lugar pudieron haber escuchado acerca de genocidios que sucedieron en la historia de la humanidad, como por ejemplo Hitler tratando de eliminar otra vez nuevamente a los judíos. Esto en realidad ya había sucedido, o este intento de exterminarlos sucedió hace ya miles de años, y es narrado aquí en el libro de Esther. Muy bien. El, algunas divisiones que algunos autores hacen hablan acerca del escenario en el que se desenvuelve todo, el villano, la estrategia y la victoria. No me voy a tener mucho ahí. Muy bien, vamos a hablar un poquito del contenido ya de Esther. Hubo una reina que se llamó Basti y fue desechada y Esther es elegida como reina. Estos solamente son como eventos importantes de los capítulos. Los voy a mencionar. La reina Basti es desechada y Esther es elegida como reina. Es decir, Esther no era la reina que ocupaba el puesto inicial en la narración acerca de este libro, sino era una reina que se llamaba Basti, pero cuando el rey Asuero la mandó a traer, ella no quiso ir y el rey se enojó mucho y le aconsejaron, pues sabes qué, para que se vea que tú tienes poder, le dijeron, pues elige a otra reina y deséchala. Y bueno, así es como Esther es elegida como reina. En el capítulo 3 y 4 podemos encontrar la trama de la destrucción de Amán y la intervención de Mardoqueo. Amán era una persona que estaba muy cercano al rey y él fue el que orquestó todos los planes malévolos para destruir al pueblo judío. En el versículo 6, Amán es exaltado y humillado. Versículo del 7 a 10, el fin de Amán y la liberación de los judíos del exterminio. Ese podría ser como el resumen acerca a grosso modo, de cómo está esquematizado el libro de Esther. Vamos a ver un poquito de esto, lo que les mencionaba acerca del periodo del posexilio. Aquí hay 70 años de cautiverio, que por ahí yo mencioné, donde entra Daniel. Vamos a ver esta línea del tiempo, luego entra Zorobabel y la reconstrucción del templo. Cuando ustedes escuchan esta canción que dice, la gloria postrera será mayor que la... Bueno, no, aquí como que no me entoné muy bien, ¿verdad? Será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Señor. Bueno, cuando este texto está basado en el libro de Ageo, donde en Ageo se dice que se levantó un hombre que se llamaba Zorobabel, el cual tuvo una revelación y ahí se dice justamente este texto, la gloria postrera de este templo será mayor que la primera. Y bueno, entonces aquí entra Zorobabel, en este periodo de Zorobabel está Esdras, Ageo y Zacarías. Hubo un espacio aquí de 57 años, que aquí es donde entra Esther, y luego aquí donde entra Esdras con la reconstrucción del templo, ¿no? Pero más o menos para ubicarnos en el tiempo, aquí donde está la flecha roja, ahí es donde entra esta figura de Esther. Muy bien. El libro de Esther, como ya lo había mencionado, no tiene una referencia en Dios, sin duda proclama la confianza en la protección que Dios da a su pueblo. Aquí hay una palabra, antisemitismo. Esto no se trata de una simple hostilidad contra los judíos, sino un odio hacia el pueblo de Dios. Esta palabra tal vez la habrán escuchado antes, son antisemitas. Esta palabra de antisemitas es en referencia al al pueblo judío y es que literalmente lo odian, ¿no? Lo odian y quieren su destrucción. Muy bien, el origen siempre de este antisemitismo es satánico porque él es el que trata de destruir la obra de Dios, pero la respuesta de Dios es que él siempre está para cuidar y proteger a su pueblo. Muy bien, aquí hay algunos reyes que se mencionan en la Biblia, pero nos vamos a concentrar en este que se llama Jerjes Asuero. Tenemos a Ciro, es mencionado en Daniel, Darío, aquí hay algunos profetas que estuvieron, Zorobabel, Darío es mencionado también en Daniel, luego está Jerjes y está Artajerjes.
Es bien curioso, si ustedes ven algunas películas, de hecho, algunas películas hacen referencia a estos reyes, a Jerjes y Artajerjes. Ahorita, sinceramente, se me acaba de olvidar exactamente cuando hay una película que, este, pues, bueno, sí, era la de 300, ¿no? Es una historia por ahí que surgió, pero bueno, el punto es que se levanta un hombre y este hombre le llaman, no recuerdo si le llamaban Jerjes, creo que le llaman Jerjes, haciendo referencia al Rey Azuero. Nada que ver, porque es una película ficticia está un poco como muy dramatizado también la figura de ese rey, ¿no? Pero todos estos reyes son reyes que existieron en la historia. Si ustedes los buscan, Jerjes, Artajerjes, son reyes que existieron, ¿no? A Jerjes es el rey Azuero, es otra forma que se conoce a Jerjes, que es el rey Azuero, que es mencionado en el libro de Esther. Muy bien. Ahora, muy bien. Se describe la grandeza del reino de Asuero con 127 provincias, incluyendo todo el cercano y Medio Oriente. Las leyes de Media y Persa eran irrevocables, eran un estado autoritario. Es decir, esto es parte importante del libro, cuando un rey de Persia proclamaba una ley, la ley se cumplía sí o sí. Era era pena de muerte no cumplir una ley que ya estaba escrita como oficial, ¿saben? Entonces, esto era muy importante. Por eso es que cuando el rey dice, el rey Asuero, sí, maten a los judíos, el rey ya no pudo echar la ley para atrás, porque no se podía hacer eso en sus tiempos. Entonces, ahí la respuesta que le dieron a los judíos es, tienen el permiso de defenderse. Los van a atacar, pero defenderse. El rey no pudo cancelar el ataque contra los judíos, pero sí pudo avisarles de esto y darles la oportunidad de defenderse. Muy bien. Estando borracho en una fiesta de solo hombres, el rey envía a llamar a la reina Basti, la cual se rehúsa a ir y esto le cuesta ser destronada. Esta vacancia, que esta palabra significa esta actitud de la reina, le permite al rey buscar una nueva reina de entre todas las vírgenes en su reino. Y los oficiales persas tomaron a todas las jóvenes vírgenes y hermosas, trayéndolas al palacio, prepararlas para ser presentadas delante del rey. Mardoqueo entra en escena, un judío cuya familia había sido traída de Jerusalén en el cautiverio, quien había criado a su sobrina Esther. Esther era muy bonita, pero Mardoqueo le aconseja mantener su identidad en secreto para no sufrir ningún perjuicio en su contra. Es decir, Mardoqueo le dice a su sobrina, ok, te van a llevar allá, pero tú no vas a decir tu nacionalidad, no digas que eres judía. ¿Por qué? Bueno, en realidad aquí empieza a actuar la providencia de Dios, ¿no? Mardoqueo lo dijo de esta manera porque los judíos pues ya tenían un historial de odio delante de la sociedad, delante de las personas. Entonces Mardoqueo, para evitarlo, dice, tú no vas a decir que eres judía, ¿no? Y Esther halló gracia delante de los ojos de un eunuco que se llamaba Hegai, quien le favoreció en todo. Y veamos la mano de Dios nuevamente colocando a Esther por delante de todo el resto de las vírgenes. Es decir, Esther llega y haya gracia delante de las personas que trabajan ahí. Y aquí ya, esto simplemente es providencia de Dios, porque Él empieza a exaltar a Esther en un lugar donde si no fuera por la gracia de Dios, pues no podría haber llegado a ese lugar, ¿no? Pero en realidad Dios ya tenía propósitos para ella, ¿no? Después de un año de preparación, fueron llevadas delante del rey y aquella a quien él eligiera se convertiría en la nueva reina y finalmente fue elegida Esther como la reina que sucedió a la reina Basti en ese entonces. Esther 2:17 dice, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Muy bien. Eh, esto es importante, esto es como que hasta aquí se eligió como reina a Esther. Y siguiendo avanzando en la historia, y pareciera como que hay un corte, como diciendo, oye, venimos de esto y como que el cambio lo hace muy rápido, pero es súper importante porque un día Mardoqueo escuchó de un intento de asesinato contra el rey Asuero y lo informó a Esther y este plan fue descubierto y quedó escrito en las crónicas de los reyes de Persia que Mardoqueo salvó la vida del rey Asuero. Esto te parecería ser un evento hasta cierto punto irrelevante,
pero no es de esa manera, sino nuevamente es la providencia de Dios, donde Mardoqueo escucha que había un intento de asesinato contra el rey, avisa, y entonces simplemente el rey pues le da las gracias, pero pues para que no quede también desapercibido y porque era una costumbre, dice, anótenlo dentro de las crónicas del rey lo que sucedió. Y pareciera que ahí termina, ¿no? En realidad, después vemos por qué es importante esto, pero esto es algo importante que sucedió también, y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, hablaremos un poquito de Amán. Amán, un alto funcionario ante quien todos se inclinaban, notó que Mardoqueo no lo hacía y decidió destruirlo junto con los pueblos judíos. ¿Por qué Amán eh, se ensaña con los pueblos judíos? Hay un paréntesis aquí muy importante que tengo que hacer porque es relevante. ¿Recuerdan la historia de este hombre que se llamaba, a quien el pueblo, a quien Dios mandó a este pueblo los vas a terminar? Se me fue el nombre, si alguien me puede recordar ahorita, pero fue cuando Saúl desobedeció. Saúl desobedece y no mata al pueblo que le dicen que deberían matar, sino que dice que perdonó solamente a lo mejor, y al rey le perdonó la vida. Saúl dijo, no, no voy a destruirlos, no los voy a destruir a ellos. Resulta que de este pueblo que no exterminó Saúl, el pueblo que no exterminó Saúl, sino que a algunos le perdonó la vida, Amán es descendiente de ese pueblo. Y lo vemos en la genealogía donde se menciona acerca de la genealogía de Amán, que él pertenecía a ese pueblo. Entonces, fíjense cómo las consecuencias empiezan a ligar, ¿eh? Pero estoy hablando desde mucho tiempo atrás, pero algo que afectó también después en el futuro, ¿no? Pero entonces Amán tenía, como era una persona importante en el reino, él dice, bueno, todos se van a inclinar delante de mí, pero Mardoqueo, como un buen seguidor de Dios, sabía que era un hombre simple y mortal y no se debía inclinar ante él. Entonces, Amán al ver esto, pues se ensañó con Mardoqueo, y al saber que Mardoqueo era judío, dijo, pues vamos a exterminar a todos los judíos. Entonces, él los tachó de delincuentes y obtuvo el permiso del rey a través de un edicto del exterminio de todos los judíos de Persia en un solo día. Es decir, Amán, como no se inclinó, fue con el rey y le dijo, rey, eh, prácticamente diciendo, voy a exterminarlos, dame permiso, fírmame el documento que dice que sí. El rey dijo, sí, no hay problema. Él no sabía que Esther, su reina, era judía. Entonces, un día echaron suertes y el día cayó en la primera semana de marzo. Y esto de echando suertes, aquí ya empieza a surgir esta palabra Purim, ¿no? Esta palabra, pues, Purim. Entonces, les cayó la suerte el 1 de marzo, es decir, la primera semana de marzo iban a exterminar a todo el pueblo judío. ¿Por qué? Porque Amán no se arrodillaron delante de él y él quiso exterminarlos, ¿no? Cuando el edicto se publicó de todos en Susa, que era la capital del reino, pues los judíos quedaron conmocionados, ¿no? La noticia corrió. Es decir, les dio tiempo de escuchar, oigan, pues nos van a exterminar, y hubo personas que se asustaron, entre ellos pues Mardoqueo, y todos los judíos en todas partes del reino lloraron cuando se enteraron del edicto. Mardoqueo supo que Amán estaba detrás de todo esto, y Mardoqueo informó a Esther lo ocurrido y le dijo que debería ir ante la presencia del rey para abogar por su pueblo. Ahora, es importante esto porque Esther le dice, yo no puedo ir delante del rey porque si voy delante del rey sin que él me llame, eso puede costarme la vida. O sea, Mardoqueo le dice, tú eres la reina, ve y aboga por el pueblo. Esther le dice, pues no puedo así nada más, ¿no? No es tan fácil. Si el rey no me llama, pues no puedo ir. Eran las costumbres de ese tiempo. Y entonces, fue cuando Mardoqueo pronuncia una de las palabras más, o de las citas más emblemáticas, dice Esther 4:13, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. O sea, prácticamente Mardoqueo le estás diciendo, ¿no será que eres reina
que Dios permitió que fueras reina justamente por esto que está pasando, por esta situación que estamos viviendo, deberías de pensar que para eso Dios te puso en ese lugar de gracia. A ver, aquí debemos entender todos nosotros que hay palabra para nuestras vidas también. Dios te ha puesto en el lugar donde tú estás, trabajo, escuela, familia, iglesia, por un propósito y con una razón. Y Dios siempre ha tenido todo el control de todas las cosas. Tu deber, mi deber es responder ante esta gracia de Dios y servirle en el lugar donde estamos. Es decir, no estamos por casualidad. Dios tiene un plan y hay que trabajar en ese plan. Esther tal vez pudo haber dicho, "Oh, bueno, o negarse, pero no. Ella después, al escuchar esto, reflexionó y creyó que en realidad Dios tenía un plan. Dios tenía un plan para Esther y esto era exactamente como Dios quería utilizarla. Esther consideró el costo y decidió hacer lo correcto y dejó el asunto en las manos de Dios. Es decir, fíjense, Esther fue valiente, sabía. O sea, Esther no veía el futuro. Esther dijo, si yo voy, hay una gran probabilidad de que me maten, porque así pasa, así es. Pero a pesar de saber que muy probablemente le iba a ir mal, aún así ella dejó el asunto en las manos de Dios e hizo lo correcto. Esther 4:16, me presentaré ante el rey, aun cuando eso vaya contra la ley. Y si tengo que morir, pues moriré, dijo Esther. Fíjense la valentía de Esther, ¿no? Era una reina, pero fue valiente y dijo, voy a hacer lo correcto aunque me cueste la vida. A veces nosotros, pues, nos cuesta hacer lo correcto, ¿no? Y a causa, pues, tal vez ni siquiera de nuestra propia vida, ¿no? Pero Esther pudo hacer lo correcto a pesar de saber que le podía ir ella muy mal. Debemos ser obedientes con las oportunidades que Dios nos da. Él quiere usarnos para hacer su voluntad. Si tú sientes el llamado de Dios, si Dios sientes que te está llamando para servirle, te ha dado oportunidad de buscarle, de conocerle. No desaproveches la oportunidad, toma la oportunidad y sírvele a Dios y haz su voluntad. Muy bien, ¿cuál fue la estrategia? Esther entró ante la presencia del rey, quien la recibió extendiéndole su báculo. Lo invitó junto con Amán a un banquete en su casa. No se sentía aún preparada para acusar a Amán. Hizo una segunda invitación. Amán se sintió el favorito del rey y la reina y la reina, pero el hecho de que Mardoqueo no se inclinara ante su presencia, eso pues a él lo volvió miserable. Él no se detuvo hasta que preparó una horca para pedirle al rey la muerte de Mardoqueo. Es decir, ¿qué pasa? Entra Esther y ¿qué creen? No la matan, sino que extiende su báculo como en señal de que la recibe, nuevamente la gracia de Dios, y entonces Esther no acusa a Amán en el momento, le dice, quiero preparar una fiesta, un banquete. Entonces el rey acepta y dice, quiero invitar a Amán. Amán se sintió como que diciendo, me consideraron, ¿no? Recuerden, hasta este punto nadie sabía aún que Esther era judía, ¿no? Pero esta fue parte de la estrategia que estaba planeando Esther con Mardoqueo. El rey entonces pasa este evento, pero antes de continuar, se nos narra que no conciliaba el sueño y le traen las crónicas donde le leen que Mardoqueo lo salvó del asesinato y no recibió ninguna compensación. Amán llegó temprano al palacio para pedir la ejecución de Mardoqueo. Entonces el rey le preguntó cómo se podía honrar a una persona. Amán estaba convencido de que él era esa persona y propuso que públicamente sea alabado por uno de los hombres más importantes del rey. A ver, ¿qué pasa? Esther entró, halló gracia, iba a hacer un banquete, pero Amán, aprovechando pues ya que estaba ahí con el rey, dijo, pues fusilemos a Mardoqueo, ¿no? Pero resulta, providentemente, porque no es casualidad, que un día el rey no pudo conciliar el sueño. Dice, no, es que no puedo dormir, no puedo dormir. Tráigame las crónicas, el libro de las crónicas, no el de la Biblia, o las crónicas del rey. Y abre el libro y ve que ahí está escrito acerca de que Mardoqueo le salvó la vida, pero que no le habían dado nada, ni para los chicos, no, o sea, no le dieron nada.
Y entonces él dice, voy a honrarlo. Y le pregunta el rey después a Amán, ¿cómo puedo honrar a un hombre? El Amán, muy egocéntrico, pensó que hablaban de él y decían, pues que lo alabe alguien de la realeza, ¿no? Y el rey ordenó, dice, tienes razón, es una muy buena prisa, date prisa y hazlo así con el judío Mardoqueo. Es decir, Amán iba para decir, ahorquen a Mardoqueo. Cuando llega con el rey le dice, "Mm, alaben a Mardoqueo. ¿Por qué? Porque él había tenido había visto en las crónicas que acerca de este evento, que lo dije al principio, que dije que parecía que no tenía nada que ver, pero en realidad Dios utilizó este evento en el futuro. A ver, cuando nosotros hacemos algo bien delante de Dios y no recibimos recompensa en el momento, ustedes no se preocupen por nada. Dios va a dar la recompensa en su momento, pero no es de nosotros el pedir las recompensas delante de los hombres. Dios es el que recompensará a su debido tiempo. Amán no lo podía creer, tuvo que humillarse a sí mismo al tener que honrar al mismo hombre que quería muerto. Incluso su esposa vio cómo las cosas se volvían contra él y le dijo que no prevaleciera contra Mardoqueo. Su esposa, Amán le dijo, mira, pues como que no está saliendo muy bien el plan, ya bájale. Pero ni siquiera había terminado de hablar cuando los guardias del rey lo recogieron para la segunda cena con el rey y la reina. Es decir, alaban a Amán a Mardoqueo a fuerzas, y en eso llegan los guardias y le dicen, oye, ya, ¿te acuerdas de la cena que hizo la reina? Vente, vente porque ya es hora de la cena. Y aquí es donde se empieza a poner, bueno, ¿no? De hecho, o sea, ustedes leen en Esther, a mí me pasó, la primera vez que lo leía y creía, o sea, suena como si fuera una novela, no en un mal sentido, sino que tiene trama la historia, tiene emoción, tiene cambios de rumbo, tiene tantas cosas que hacen que se sienta así, ¿no? Al leer el libro de Esther, pero en realidad es Dios moviéndose en todo esto. Amán había sido humillado a honrar a Mardoqueo, a quien quería destruir, y una vez más el rey Asuero y Amán asistieron a la cena de Esther. Esther le dijo al rey que su pueblo estaba en peligro, iban a ser aniquilados y muertos y se enfrentaban a la destrucción total. Es decir, Esther utilizó esta cena para decirle, rey, esposo, van a matar a mi pueblo y me van a matar a mí. Y ahora sí. ¿Dónde me quedé? Sí, que se metió a mano ahí a la cena. Entonces, cuando Esther le dice a Amán, me van a destruir a mí, me van a fusilar a mí, tu esposa, y a todo el pueblo, el rey dice, ¿quién es? ¿Y dónde está el que ensoberbecido su corazón para hacer esto? ¿Quién es? ¿Quién fue? ¿Quién armó todo esto? Esther dijo, el enemigo y adversario. O sea, imagínense la escena. Hasta me siento como con así, cuando lo leen agarrándose las manos, como que esperando ahí a ver qué pasa. El enemigo, y a Esther dice, el enemigo es Amán, y Amán ahí con su cuchara todavía en la sopa, ¿no? Dice, ¿qué? Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. O sea, se turbó. Esta expresión es como que literalmente pues soltó el bocado y como que dijo, a ver, ¿qué pasó por aquí? No, no supo ni por dónde, ¿no? Pero en realidad, ¿qué estaba pasando? Dios defendiendo a su pueblo por su gracia y su misericordia. Entonces, perdón, aquí, un poco sensible esto. Entonces, este, Amán se enteró que él era responsable de ordenar no solo el exterminio de la familia y el pueblo de la reina, pero en última instancia el de la misma reina. Es decir, cuando Amán dijo, se van a echar a todos los judíos, era todos los judíos. Y eso incluía a la misma reina. Y Amán no tenía la menor idea de que Esther era judía. ¿Se acuerdan que les dije que providentemente, y lo digo así providentemente, le dijo Mardoqueo a Esther, no digas que eres judía? Hay veces que cosas tan sencillas, cuando uno le hace caso a Dios, Él las utiliza después para sus propósitos. Cuando uno de nosotros tenga algún llamado de Dios, sígalo, sígalo, de verdad, el Señor hace cosas grandes.
Bueno, indignado el rey salió de la habitación y Amán aprovechó para rogar a la reina Esther por su vida. Es decir, el rey también se quedó así como así de, ¿qué? Este, y entonces Amán, pues aprovechando que, que se había salido el rey, le empieza a rogar a la reina, reina, oye, perdóname, o tratando ahí de salvar su vida, no tanto que se estuviera arrepentido de matar a los judíos, sino de su propia vida. Cuando el rey volvió, pensó que Amán estaba atacando a la reina, porque vio a Amán sobre la reina, vio a Amán sobre la reina y pensó, dice el rey, dice, la está atacando. Informaron al rey que Amán había mandado construir una horca para colgar a Mardoqueo, y el rey ordenó ahorcar a Amán en su propia horca. Vemos la providencia de Dios, pues incluso la horca fue usada para la gloria de Dios. Lo que Amán pensó para mal, Dios lo volvió para bien. Podemos confiar en Dios en toda situación. Miren, jóvenes, amigos, hermanos, nosotros, cuando estamos en Dios, solemos pasar situaciones en nuestras vidas de las cuales no sabemos el por qué pasan. Puede ser una enfermedad, puede ser la muerte de un familiar, puede ser una circunstancia, no sé, familiar, económica, algo que sucedió. Pero cuando tú estás en Dios, es decir, si te pasan estas cosas fuera de Dios, pues podría ser incluso algo malo y evidentemente malo. Pero estas cosas malas suceden, pero si tú estás en Dios, buscando a Dios, sus caminos, su voluntad, y sucede algo de esto, tú debes de confiar en Dios, porque Él tiene propósitos perfectos. Lo que tú no creías que pudiera tener propósito, Dios lo va a utilizar para su gloria. Y eso yo lo veo, por ejemplo, en mi vida, y tú puedes ver en tu vida, cada uno de nosotros, en el que no sé por qué, pero a lo mejor mi papá hizo esto, mi mamá hizo esto, varias cosas. Pero muchas de esas cosas Dios las ha utilizado para sus propósitos. No digo que sean cosas buenas necesariamente que hayan hecho las personas, tal vez, pero Dios mueve o usa las cosas para su gloria. Él te ha salvado, Él te ha dado vida y debes agradecerle por eso. Él tiene el control de todas las cosas, recuérdalo. Amán es tomado prisionero y llevado a morir a la horca que originalmente había mandado a construir para ahorcar a Mardoqueo. Y pues nada, final de película. Lo que él había dicho, aquí va a morir Mardoqueo, resulta que Amán muere ahí. Este rogó a Suero cancelar el decreto que ordenaba el exterminio de los judíos, pero esto no era posible, pues la ley de Persia era irrevocable. Sin embargo, el rey estuvo de acuerdo en crear otra ley para minimizar el efecto de la primera ley, y básicamente les dio a Esther y Mardoqueo un cheque en blanco para poder realizarlo y causar el menor perjuicio a los judíos. En resumen, el complot fue completamente revertido. ¿En qué consistió esto? En decir, se levantó una ley que dice maten a todos los judíos y se levanta otra ley que dice los judíos tienen permiso de defenderse. Los judíos estaban facultados entonces por el rey a levantarse en defensa propia y a aniquilar a cualquiera que tratara de matarlos. Ahora contaban con una base legal para defenderse con el apoyo de las leyes de Persia. ¿Cuál fue la respuesta de las personas en el imperio? Celebración y conversión. No solo los judíos fueron salvos, sino que aumentaron. Gentiles se convirtieron a la fe de los judíos cuando entendieron cómo Dios los había bendecido y protegido. Dios nuevamente controlando toda la cuestión de la historia. Las personas celebraron e instituyeron la fiesta de Purim. Mardoqueo escribió cartas a todos los judíos del imperio para celebrar esta fiesta y para alegrarse y dar ofrendas. El libro termina con Mardoqueo tomando posesión del puesto que tuvo Amán, el segundo mando al imperio persa. Nuevamente recuerden esta palabra Purim, que significa echando suertes. ¿Por qué? Porque cuando echaron suertes para exterminar a los judíos les cayó el 1 de marzo, ¿no? Es la primera semana de marzo, perdón, no fue el 1 de marzo, la primera semana del mes de marzo. Y bueno, tiene un equivalente en nuestro calendario gregoriano que es diferente al calendario que ellos manejaban, ¿no? Pero es esas fechas aproximadamente. Entonces, así fue como se nació esta fiesta y en conclusión, se ve la mano providencial de Dios en todos los aspectos de este libro. Es Dios quien salvó a su pueblo de la destrucción,
Mardoqueo y Esther tenían que estar dispuestos a ser utilizados y así fue y fueron usados por Dios. Ellos hicieron la elección de ser obedientes, hacer lo que era correcto sin importar lo que les cueste. El resultado sería siempre dejado en las manos de Dios. ¿Qué ha puesto hoy Dios delante de ti? A lo mejor existe algo que has estado posponiendo por miedo. Haz lo correcto y deja el resto a Dios. Dios es soberano y está en control, por eso podemos caminar por fe. Jóvenes, Dios está llamando a sus vidas de ustedes. ¿A qué? Yo no lo sé, pero sí sé que Dios los ha estado llamando. Les ha estado diciendo algo, a buscarle, a prepararse, a hacer algo en el Señor. Háganlo, hagan siempre lo correcto y bendigan a Dios en todo lo que hagan. Muy bien, jóvenes, tenía 35 minutos con ustedes, me pasé un poco, les pido una disculpa por eso, pero el tiempo pues nos ha ganado y ya, pues ya terminamos. Y no sé, voy a dejar un espacio rápido para preguntas que sinceramente, si las quieren hacer, háganlas. Sé que estas reuniones suelen ser un poco curiosas en el sentido participativo, ¿no? A veces pues, podemos estar escuchando y demás. Y si lo hicieron, qué bueno. Y si tienen alguna duda, pregunta, aclaración, comentario, por favor háganmelo. Y en caso de no haber ninguna, tomaré todo esto como un, ok, está bien. ¿Listo? Entonces, ¿hay dudas, preguntas, comentarios? Lean el libro de Esther. De verdad, les va a gustar mucho. Ahorita lo vi a grande resumen. Por ahí les voy a pasar. Miren, la verdad es que hay muchos recursos ya ahorita en internet y yo siempre que, como que trato de recordar algo, no, no es cierto, o sea, más bien, cuando trato de recordar algo, y de manera general, rápido, no siempre hago esto, pero acudo a una página en YouTube que se llama The Bible Project. Y en The Bible Project usted pueden encontrar algunos resúmenes de libros que están muy interesantes y los hacen de una manera como muy dinámica. Entonces les voy a poner ahí en el link del grupo de defensores del Evangelio un link del resumen del libro de Esther para que también si ustedes lo quieren complementar lo que hoy aprendieron, pues ahí lo puedan escuchar. Entonces, pues dejo el lugar, Yarim, o a quien corresponda. Muchas gracias, muchachos, y que Dios les bendiga. Amén, hermano. Pues nada más para invitar a mi hermano Paco a que haga la oración final y pues así ya nos podemos desconectar. Sí, amén. Bendito Dios, Señor, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido poner este tiempo, Señor, apartar este tiempo de nuestro día para poder aprender más de ti, Señor. Te doy gracias por la vida de nuestro hermano Juan Huerta, Señor, este siervo tuyo, Señor, en el cual tú has puesto un corazón dispuesto, Señor. Gracias, Padre, por la vida de mi hermano, Señor, por esta palabra que tú has traído a través de él, Señor. Que sea, por favor, Padre, de provecho para nuestros corazones, para nuestras vidas, Señor, en las decisiones que estamos por tomar, Señor, en los llamados que tú nos has hecho, Señor, que podamos tomar acción, Padre, acción en ti, Señor, guiada por tu Espíritu. Lo ponemos en tus manos, Señor, la vida de cada uno de estos jóvenes, de Yarim, de Dani Alvarado, Dani Hernández, Padre, la vida de mi hermana Noemí, Señor. Te doy gracias por mis hermanos José Luis y Carla, Padre, que nos pudieron acompañar también. Muchas gracias, Señor, por este tiempo que tú provees para poder buscarte, Señor, y de todo corazón poder aprender más de ti, poder aprender más de lo que tú tienes para nuestras vidas, poder aprender un poco más del camino que tú quieres que sigamos, Señor. Muchas gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Salvador. Amén. Amén, gloria a Dios. Pues muchas gracias, hermano Juan. Dios les siga bendiciendo. Gracias, chicos, por conectarse y nos vemos la próxima semana, igual a las 8 para nuestro siguiente estudio bíblico. Bueno, les avisamos si va a haber estudio bíblico, por cierto.
Dios les bendiga.